En Colombia, el movimiento campesino ha sido un actor fundamental en la lucha por la justicia social, la tierra y los derechos de quienes trabajan en el campo. Desde principios del siglo XX, los campesinos han alzado su voz en contra de la desigualdad, la exclusión y la violencia, buscando transformar un sistema que históricamente los ha marginado. Este movimiento, marcado por una fuerte resistencia y organización, ha dejado una huella imborrable en la historia del país. Pero, ¿por qué surgen los movimientos sociales? Según el sociólogo Pablo Almeida, los movimientos sociales emergen como respuesta a las amenazas percibidas y a las oportunidades políticas. Las amenazas pueden ser económicas, como la pérdida de tierras o recursos, o por aspectos sociales, como la exclusión y la represión. Por otro lado, las oportunidades políticas, como cambios en el gobierno o alianzas con otros actores, pueden impulsar la movilización. En el caso del movimiento campesino en Colombia, estas dinámicas han sido claves para entender su surgimiento y evolución. A continuación, exploraremos el desarrollo histórico del movimiento campesino en Colombia, comenzando por sus primeras luchas agrarias a principios del siglo XX, pasando por la creación de organizaciones como la NUC en los años 70, hasta su papel clave en la implementación del Acuerdo de Paz de 2016, junto con los hitos legales más importantes alcanzados en esta lucha. Acompáñanos a conocer cómo los campesinos han defendido sus derechos, enfrentado desafíos y construido un camino hacia un futuro más justo. Comenzando por la Ley 48 de 1882, nacía en el contexto de un estado en bancarrota donde se propuso la venta y adquisición de baldíos tanto a los veteranos de la guerra independentista como la venta de tierras al Estado a quien tuviera dinero para pagarla. Es por ello que esta ley comienza a entregar los baldíos a los campesinos colonos partiendo de la buena fe de estos, básicamente los derechos de los cultivadores. Durante este periodo, las empresas colonizadoras cobraron un mayor impulso, difundiendo la invitación a nuevas personas para que se sumaran a estas dinámicas de colonización planificada. Fue bajo este modelo que surgieron departamentos como el Huila, entre muchos otros. Sin embargo, este proceso no estuvo exento de conflictos. Los terratenientes, aprovechando su poder y posición, comenzaron a despojar a los colonos de sus tierras. Muchos de estos campesinos, desarraigados y sin opciones, terminaron siendo contratados como arrendatarios o trabajadores en las mismas tierras que antes fueron de su propiedad. Esta dinámica marcó el inicio de una lucha por la tierra que, hasta el día de hoy, sigue siendo un tema central en la historia del movimiento campesino colombiano. Posteriormente, entre los años 1920 a 1928, se generó una apertura comercial en Colombia que invitó a las empresas extranjeras a posicionarse en el país. Si bien la United Fruit Company ya existía desde antes, la compra de tierra a terratenientes se hizo mucho más frecuente, legitimando las tierras que habían sido robadas previamente a los colonos. Mismo caso con la American Colombian Corporation y los territorios de Loa. En los años siguientes, las luchas por la tierra se hacen mucho más fuertes. Los movimientos del Sumapaz y parte del Huila obtienen mucha fuerza y de allí los conflictos empiezan a girar en torno al no pago del arriendo por parte de los terratenientes, la búsqueda de instancias que superen a los poderes regionales y el intento de encontrar cobijo en el poder central. Intentando bajar las tensiones, se propone la Ley 200 de 1936, pero los terratenientes se siguen expandiendo con base en dicha ley. En el año 1948, con el asesinato de Gaitán y la violencia bipartidista en su máximo esplendor, comienza una persecución sin sentido hacia otras líneas de pensamiento como las socialistas, que estaban muy presentes en las luchas agrarias. Bajo la violencia se dan más expropiaciones por parte de terratenientes. Posturas liberales se arman primero con los hacendados liberales, dando paso a las guerrillas liberales. En 1951 se da la persecución de los campesinos en las repúblicas independientes, y luego se dio la creación de FARC como guerrilla en 1964, a lo que le siguió la creación de la NUC en 1967. Unos años después, la fuerza de estos grupos incrementa, con ello el tomamiento de tierras que genera tensiones con los terratenientes, lo que da nacimiento a la reforma agraria redistributiva. En 1972 se firma el Pacto de Chicoral para frenar la reforma agraria y fortalecer el latifundío, consolidando el poder de los grandes propietarios de la tierra y debilitando los derechos de los campesinos. La represión en estos años se empieza a ver ya no como una forma institucional, sino con matones a sueldo por parte de terratenientes, con el cual empieza el germen paramilitar. En 1978, durante el gobierno de Julio César Turbay Ayala, se implementó el Estatuto de Seguridad, una política que intensificó la represión estatal y llevó a la creación de las autodefensas campesinas como mecanismo de defensa ante la violencia. Posteriormente, en 1981, surgieron grupos como el MAS, Muerte a Secuestradores, financiados por sectores poderosos, incluyendo hacendados y narcotraficantes, para combatir las acciones de los grupos insurgentes. Estos eventos marcaron un punto de inflexión en el conflicto rural, donde los campesinos se vieron atrapados entre la violencia estatal, los grupos armados y el fortalecimiento de intereses económicos que buscaban controlar el territorio.
La violencia aumenta y con todos los grupos existentes hacia finales de los 80 se hace evidente la exigencia básica de poder vivir. Se deja de hablar de redistribuir la tierra y se pasa a hablar de poder vivir en donde están. Se deja de hablar de tierra y se pasa a hablar de territorio. A partir de los años 90 y especialmente con la llegada de la nueva Constitución, se hace más clara una etapa de movilización legal campesina, la cual ha sido una herramienta fundamental para la defensa de los derechos rurales y la transformación social. Como señala Anaí Manso en su texto, la movilización en el derecho por movimientos sociales, este tipo de acción no solo busca reivindicaciones inmediatas, sino que también construye un marco jurídico que amplía los derechos colectivos. A través de estrategias como la incidencia en políticas públicas, la participación de espacios legislativos y la presentación de demandas ante cortes, el movimiento campesino ha logrado visibilizar sus demandas y presionar al Estado para que reconozca sus derechos. Este enfoque legal complementa las luchas tradicionales en las calles, demostrando que el derecho puede ser un campo de batalla para la justicia social y la equidad en el campo, y no solamente un instrumento opresor como lo había sido anteriormente. Empezando con la Ley 160 de 1994, donde se estableció un subsidio para la adquisición de tierras, se reformó el Instituto Colombiano de la Reforma Agraria y se dictaron otras disposiciones. Esta es una de las leyes en materia agraria más importantes en Colombia y fue el resultado de las demandas históricas del movimiento campesino, especialmente durante las décadas de los 80s y 90s, donde las principales exigencias eran el acceso a la propiedad rural. Dos momentos muy importantes se dieron en los años del 91 y del 94, donde hubo alrededor de 27 paros cívicos y 82 movilizaciones para implementar una reforma agraria. Y sus frutos fueron definitivamente apreciados, ya que se logró regulación de la ocupación y el aprovechamiento de las tierras baldías de la nación, donde se estableció una preferencia a los campesinos de escasos recursos, además de la creación de zonas de reserva campesina para el fomento de la pequeña propiedad rural y políticas de conservación del medio ambiente, entre otras disposiciones para la materialización de la reforma rural integral. Entre ellas, el comienzo de la operación del INGORA, institución mediadora del proceso de negociación entre propietarios y campesinos. El siguiente hito en la movilización campesina se dio con la Ley 731 de 2002, que fue impulsada por la Asociación Nacional de Mujeres Campesinas, Negras e Indígenas de Colombia, ANMUCIC. Esta organización surgió principalmente en torno a los programas oficiales para mujeres y más tarde asumió la defensa de los intereses específicos de mujeres campesinas, indígenas y negras. La visibilización de discriminaciones de género y exigibilidad de los derechos de mujeres rurales, su trabajo organizado y continuo ha florecido en la creación de marcos legales y políticos, siendo su último hito normativo el de la ley referida, donde se dictan disposiciones para favorecer a las mujeres rurales, mejorando la calidad de las mismas y priorizando a aquellas con escasos recursos, con el fin de acelerar la equidad real entre el hombre y la mujer rural. En el 2003 se promueve un cambio institucional y el antiguo INCORA es reemplazado por el Instituto Colombiano para el Desarrollo Rural, INCODER, al cual se le encargaron las tareas de ejecutar la política agropecuaria y de desarrollo rural, facilitar el acceso a los factores productivos, fortalecer a las entidades territoriales y sus comunidades y propiciar la articulación de las acciones institucionales en el medio rural. Todo esto se consolida a través de la Ley 1152 de 2007 con el Estatuto de Desarrollo Rural, el cual fue resuelto de las negociaciones entre el gobierno y organizaciones campesinas como la NUC y la Coordinadora Nacional de Desplazados, que exigían una reforma agraria integral y políticas de desarrollo rural. Esto se dio especialmente gracias a las movilizaciones campesinas del 2003, incluyendo el Congreso Nacional Agrario, que fueron determinantes para presionar al gobierno a discutir y aprobar esta ley. Y aunque fue derogada, dio paso a una mucho más importante, la Ley 1448 del 2011, o mejor conocida como la Ley de Víctimas y Restitución de Tierras, pues reconoció a las víctimas del conflicto armado y estableció mecanismos para la restitución de tierras despojadas o abandonadas forzosamente. Este hito normativo logró articular demandas colectivas provenientes de las víctimas, pero no como una virtud propia, sino como un rechazo común manifestado públicamente. Mas sin embargo sigue siendo insuficiente, ha sido tildado por parte de asociaciones de víctimas afines al Movice como un encubrimiento de la impunidad, al no tener en cuenta problemas como la ocupación por parte de grupos armados ilegales. Finalmente, lo más reciente que encontramos es la Ley 2219 de 2022, que buscó modernizar y agilizar los procesos de reforma agraria, facilitando el acceso a la tierra para los campesinos y promoviendo la formalización de la propiedad rural. Esta ley fue impulsada por la Agenda Nacional Campesina, ANSI, y otras organizaciones que han luchado por el reconocimiento legal del campesinado como sujeto de derechos. Desde marchas y negociaciones en 2022,
como la gran movilización por la reforma agraria que realmente presionó a la aprobación de esta ley. Un punto muy importante mencionar es que la movilización legal campesina no se quedó en ello, sino que también se utilizó la movilización legal constitucional, que la autora Natalia Sandoval desarrolla como una estrategia de la acción colectiva. En este sentido, se obtienen sentencias como la T-760 del 2008, la T-488 del 2013 y la SU-133 del 2017, todas en las cuales se avanza en pro de los objetivos del movimiento campesino. Los retos del movimiento campesino los podemos ver a través del modelo de amenazas y oportunidades del proceso político. Oportunidades. La Cumbre Agraria es una plataforma de organizaciones campesinas, indígenas, afrodescendientes y populares en Colombia que se creó en el 2014 como respuesta a los paros agrarios y la falta de políticas efectivas para el sector rural, buscando mejorar las condiciones. Los alineamientos políticos han cambiado debido al gobierno actual, que se encuentra más abierto al diálogo frente a las peticiones de los movimientos. Amenazas. La unidad del movimiento campesino ha sido complicada por diferencias ideológicas, políticas y territoriales. Cada grupo tiene demandas específicas que no siempre convergen, lo que dificulta la creación de una agenda común y un frente unificado. Falta de implementación efectiva de los acuerdos gubernamentales. Afectaciones en la producción local. Diferentes estudios han analizado el impacto de los tratados de libre comercio, los TLC, en la agricultura colombiana, y se ha señalado que estos tratados han favorecido la importación de productos agrícolas a bajo costo, desplazando la producción nacional y afectando la economía campesina. Entrada masiva de productos importados y pérdida de competitividad. Con los TLC, productos como arroz, maíz, leche y carne han ingresado a Colombia a precios más bajos debido a subsidios en otros países. Esto ha reducido la capacidad competitiva de los productores locales, quienes no pueden igualar los costos de producción de grandes agroindustrias extranjeras. Creciente dependencia de agroindustrias y multinacionales. La producción agrícola en Colombia ha sido cada vez más influenciada por grandes agroindustrias y empresas multinacionales. Esto se traduce en una dependencia de semillas transgénicas, fertilizantes importados y cadenas de comercialización dominadas por grandes empresas, reduciendo la autonomía campesina. Persistencia de bajos ingresos y pobreza rural. A pesar de la importancia del sector agrícola, los campesinos siguen enfrentando bajos ingresos y condiciones precarias de vida. La falta de inversión en el campo y la competencia con productos importados han hecho que la pobreza rural persista como un problema estructural. Falta de acceso a créditos, asistencia técnica y modernización agrícola. Muchos pequeños productores no pueden acceder a créditos bancarios para mejorar su producción y además la asistencia técnica y la inversión en tecnología agrícola son insuficientes, lo que limita la productividad y el desarrollo del sector rural. Problemas de seguridad en las zonas rurales debido a la presencia de actores armados. El conflicto armado en Colombia ha afectado históricamente a las zonas rurales. A pesar del acuerdo de paz con las FARC, la presencia de grupos armados ilegales, narcotráfico y disputas por el control territorial siguen generando violencia e inseguridad para las y los campesinos, provocando la pérdida de cosechas, el desplazamiento forzado y la producción ilegal de cocaína. Entendiendo al movimiento campesino como un movimiento clásico. En cuanto a que hace reivindicaciones materiales, podríamos decir que su fin último era la repartición de la tierra y el punto más fuerte de estos conflictos a nivel de todo el territorio se dio durante casi todo el siglo XX, aunque con mucha más fuerza en la segunda mitad de este, pues la experiencia organizativa daba las condiciones para plantearse un proyecto nacional como fue la ANUC en su momento. Esto, sumado a una constitución que cerraba espacios políticos como era la del 86, la cual promovía una estigmatización combinada con una frustración popular que se transformó en actos y organizaciones tanto legales como insurgentes, generó muchísimos problemas sociales a lo largo de diferentes regiones. Producto de ello se puede hablar de la extinta guerrilla de las FARC como una reivindicación campesina en torno a la tierra para quien la trabaja. Ahora bien, como se explicó previamente, la violencia hizo que las prioridades de la ANUC tuviesen que cambiar, ya que era, por un lado, seguir peleando por la tierra u organizarse para pelear por la vida. Primero se diseminó la organización nacional, lo cual conllevaba entonces a pensar los problemas de manera regional, creando identidad con respectivos territorios individuales, abarcando los problemas que se repiten a lo largo del país como casos aislados. Segundo, siguiendo los pasos de la ANUC, queriendo o no, al movimiento campesino le pasó lo mismo. De ese modo es que las reivindicaciones empiezan a ser de carácter más identitario que cualquier cosa. Por ello es que se empieza a buscar nuevas formas de dar solución al campesino sin tierra sin atacar el problema de fondo. Es así que podemos mencionar como hitos para el sector rural de Colombia los siguientes. El acuerdo de paz con los paramilitares, acuerdo de paz con las FARC-EP y, por poner un ejemplo, el acto legislativo 01 del 2023, por el cual el campesinado es reconocido como un sujeto de especial protección.
movilización. Por ende, vale afirmar que la transición entre la movilización social tradicional y las nuevas movilizaciones sociales no corresponden a un cambio de paradigma en las ciencias sociales, sino también a una razón política que empuja a las organizaciones a reinventar su discurso y sus aspiraciones. El movimiento campesino en Colombia ha sido una expresión histórica de lucha y resistencia frente a la exclusión social, la violencia y la desigualdad en el acceso a la tierra. Desde la Ley 48 de 1882 hasta la Ley 2219 del 2022, los campesinos han utilizado diversas estrategias de movilización para hacer valer sus derechos, desde la protesta social hasta la incidencia en políticas públicas y litigios estratégicos. Desde la perspectiva de Paula Almeida, el surgimiento y evolución del movimiento campesino en Colombia se explica a través del modelo de amenazas y oportunidades del proceso político. Y en términos de amenazas, los campesinos han enfrentado constantes despojos de tierra, represión estatal, violencia bipartidista, la influencia de grupos paramilitares y la precarización de su actividad productiva debido a los tratados de libre comercio. Estas amenazas han generado una respuesta colectiva que ha fortalecido la organización y la resistencia del movimiento campesino. Por otro lado, las oportunidades políticas han jugado un papel crucial en el avance de la lucha campesina. Eventos como la creación de la NUC, la Constitución de 1991 y la firma del Acuerdo de Paz de 2016 han generado espacios de diálogo y reconocimiento del campesinado como sujeto de derechos. La movilización legal campesina ha sido una estrategia clave para la transformación social, permitiendo la promulgación de leyes como la Ley 160 de 1994, la Ley 731 de 2002 y la Ley 1448 de 2011, que han avanzado en la formalización de la propiedad rural y el reconocimiento de las víctimas del conflicto armado. A pesar de estos avances, el movimiento campesino enfrenta retos significativos, como la falta de implementación efectiva de los acuerdos gubernamentales, la fragmentación de las organizaciones rurales y la persistencia de la violencia en el campo. Sin embargo, la combinación de movilización social y la acción legal ha demostrado ser una herramienta poderosa para la defensa de los derechos campesinos, consolidando su lucha como un ejemplo de resistencia y de persistencia dentro de la historia de los movimientos sociales en Colombia. Muchas gracias.